Capítulo 2. De las tribus a las grandes ciudades. Los tejidos sociales civilizatorios. La invención del lenguaje encendió la chispa, pero fue la organización social la que alimentó el fuego de la civilización. Mucho antes de que existieran reyes o escribas, los seres humanos vivían en pequeñas comunidades igualitarias, generalmente de cazadores-recolectores, donde la supervivencia dependía de la cooperación y el reparto. Por decenas de milenios habitamos en bandos nómadas, sin ciudades ni estados. Sin embargo, al finalizar la última glaciación, hace unos 12.000 años, un cambio crucial transformó la estructura social: el surgimiento de la agricultura. Cuando ciertos grupos humanos comenzaron a cultivar plantas y domesticar animales, la llamada revolución neolítica, dejaron atrás la vida errante y se asentaron en aldeas permanentes. Con el sedentarismo vino el crecimiento demográfico. Cultivar la tierra producía más alimento que recolectar frutos silvestres o cazar esporádicamente, por lo que las poblaciones pudieron multiplicarse. Donde antes quizá una docena de familias trashumantes compartían un territorio, ahora cientos de personas podían convivir en una aldea agrícola fija. Esta mayor densidad de población exigió nuevas formas de organización. Al principio, muchas aldeas agrícolas neolíticas parecen haber mantenido una estructura relativamente horizontal. Los arqueólogos han encontrado asentamientos tempranos, como Çatalhöyük, en Anatolia, o algunos poblados del Valle del Indo, donde no se aprecian indicios claros de palacios, templos ni fortificaciones. Esto sugiere comunidades sin clases dominantes evidentes, quizá gobernadas por consejos de ancianos o jefes elegidos por prestigio, más que por monarcas hereditarios. Sin embargo, a medida que las aldeas crecieron y los excedentes agrícolas aumentaron, fue emergiendo la diferenciación social. Algunas personas comenzaron a acumular más riqueza, por ejemplo, grano almacenado, que otras. Ciertos oficios especializados, herreros, alfareros, tejedores, cobraron importancia, y la defensa de las tierras cultivadas frente a vecinos rivales requirió líderes militares. Lentamente, las sociedades humanas pasaron de ser igualitarias a estar estratificadas. Este proceso se manifestó con claridad en las primeras ciudades. La fundación de ciudades, que Childe llamó la Revolución Urbana, fue el segundo gran salto evolutivo hacia la civilización. En lugares como Uruk, Mesopotamia, o Hieracómpolis, Egipto, hacia el 3500 a 3000 a.C., poblados que habían crecido durante siglos se transformaron en verdaderos centros urbanos, con miles de habitantes. En estos protourbes ya existían edificios diferenciados, áreas para el culto, para almacenar cosechas, para la administración. Aparecieron, por ende, instituciones permanentes, una casta sacerdotal que gestionaba los rituales y los excedentes del templo, jefes militares o reyes que organizaban la defensa y quizá las obras públicas, artesanos que producían herramientas en serie, comerciantes que intercambiaban bienes con otras regiones. La sociedad se hizo mucho más compleja que en una aldea tribal. Los datos arqueológicos y etnográficos indican que en esta fase ocurrió el primer gran salto en la desigualdad humana. Donde antes la diferencia entre el más y el menos pudiente era mínima, en las primeras ciudades ya vemos palacios y tumbas ricas contrastando con viviendas modestas, señal de que una pequeña élite había surgido, acumulando riqueza y poder. Por toda Eurasia y África del Norte, entre el 4000 y el 2500 a.C., se replicó el patrón. Aldeas agrícolas fueron creciendo y convirtiéndose en civilizaciones urbanas con gobiernos centralizados y sociedades jerarquizadas. En Mesopotamia, las ciudades-estado sumerias como Uruk, Lagash o Kish competían entre sí, cada una con su rey y su templo principal.
La sociedad sumeria se dividía en clases bien definidas. Una élite de nobles y sacerdotes, comunes dedicados a la agricultura o la artesanía, y esclavos, a menudo prisioneros de guerra, en la base. Esta estratificación quedó registrada incluso en la ley, el Código de Hammurabi, circa 1750 a.C., diferenciaba penas según si la ofensa era contra un hombre awilum, ciudadano libre acomodado, o un mushkenum, hombre común, o un esclavo, formalizando así las desigualdades. En Egipto, desde la unificación del Alto y Bajo Egipto, 3100 a.C., la sociedad fue presidida por el faraón y su círculo de cortesanos y sacerdotes, seguidos por escribas, artesanos especializados y campesinos que conformaban la mayor parte de la población. Aunque la vida del campesinado egipcio era dura, la unidad del Estado bajo un solo monarca quizás atenuó ciertos conflictos internos. De hecho, a los campesinos se les organizaba para trabajar en las obras monumentales, como las pirámides, en las temporadas en que la crecida del Nilo les impedía labrar sus campos, un sistema de corvée que canalizaba la fuerza de trabajo hacia proyectos comunes, a la vez reforzando la autoridad central. En el lejano Oriente, la civilización china emergió un poco más tarde, pero con patrones similares. Hacia 2000 a.C., en el valle del río Amarillo, Huangzhou, ya existían ciudades amuralladas como Erlitú, posible capital de la semilegendaria dinastía Xia. Luego, la dinastía Shang, circa 1600-1046 a.C., nos ha dejado evidencia de una sociedad fuertemente estratificada. El rey y la nobleza guerrera ocupaban la cúspide, viviendo en palacios de base elevada. Los artesanos especializados, notablemente los broncistas que fabricaban vasijas rituales y armas de bronce, formaban un estrato privilegiado al servicio de la élite. Los campesinos, organizados en aldeas en torno a cada ciudad, proveían tributos de grano y mano de obra. También había esclavos, muchas veces víctimas de guerras, utilizados en trabajos pesados o incluso sacrificados en rituales. Un elemento distintivo en China fue la continuidad de linajes aristocráticos y la temprana burocracia. Ya en la dinastía Zhou, 1046 a.C. a 256 a.C., sucesora de los Shang, existía un sistema feudal de feudos otorgados a parientes del rey, con administradores y protocolos ceremoniales complejos. Esto prefigura la estructura social jerarquizada y meritocrática que caracterizaría al Imperio chino en siglos posteriores. Por su parte, en Mesoamérica, la transición a sociedades complejas ocurrió independientemente del Viejo Mundo, y algo más tarde. Los primeros centros ceremoniales de la cultura olmeca datan de circa 1200 años antes de Cristo. A partir de entonces, florecieron en la región ciudades-estado y reinos con estructuras sociales parecidas a las de otras civilizaciones. En las ciudades mayas del período clásico, 250 a 900 d.C., por ejemplo, la sociedad estaba encabezada por el Halach Uinik, o rey, frecuentemente concebido como de linaje semidivino. Le seguía una nobleza de sacerdotes, guerreros y administradores. Más abajo, los comerciantes y artesanos especializados. La base la conformaban los campesinos comunes que cultivaban el maíz, y también había esclavos, prisioneros de guerra destinados al sacrificio o al trabajo. Aunque las condiciones materiales mesoamericanas diferían, por ejemplo, no tenían bestias de carga ni vehículos de rueda para el transporte, las formas sociales convergieron notablemente. La construcción de grandes ciudades, el establecimiento de élites gobernantes y la diferenciación de clases son procesos universales en la formación de las civilizaciones. Incluso en ausencia de algunos inventos cruciales del Viejo Mundo, como el arado de tiro animal o la metalurgia utilitaria, los mesoamericanos lograron que sus sociedades agrícolas produjeran suficientes excedentes para sustentar a sacerdotes, guerreros, arquitectos y otros especialistas.
reproduciendo así el mismo fenómeno de estratificación. Cabe destacar que este cambio hacia la desigualdad no fue simplemente material, sino también ideológico. Las sociedades igualitarias de antaño seguramente valoraban la cooperación y compartían los frutos del trabajo en común. Con la aparición de las clases dominantes, fue necesaria una justificación para que muchos aceptaran tener menos que unos pocos. Esa justificación vino, con frecuencia, de la mano de la religión y la cosmovisión, como detallaremos en capítulos posteriores. Los mitos y creencias empezaron a recalcar que el orden social había sido establecido por los dioses. Reyes y sacerdotes se presentaban como mediadores indispensables entre el cielo y la tierra, merecedores por tanto de tributos y privilegios. La religión siempre cumplió la tarea de justificar las desigualdades, afirma el antropólogo Marvin Harris, y ciertamente en las primeras civilizaciones la autoridad política se investía de aura sagrada. Por ejemplo, en la lista real sumeria, un registro legendario de reyes mesopotámicos, se dice que la realeza descendió del cielo tras el diluvio, legitimando así el poder de los primeros monarcas como un mandato divino. En Egipto se consideraba que Maat, el orden cósmico, había asignado al faraón su lugar de regente en la tierra. Cuestionar la jerarquía era desafiar a las propias fuerzas del cosmos. Estas ideas, profundamente arraigadas, hacían que incluso los oprimidos vieran la estratificación como parte natural del universo. Ahora bien, conviene señalar que la transición a sociedades jerarquizadas no fue necesariamente instantánea ni uniforme. Hubo bolsas de relativa igualdad que persistieron largo tiempo, así como diferencias regionales. Algunos estudios sugieren que en ciertos lugares las mujeres pudieron haber tenido un estatus elevado en las primeras etapas agrícolas, quizá debido a su rol en la invención de la horticultura y a cultos agrarios de diosas de la fertilidad, mientras que con la consolidación de los estados y la militarización de la sociedad, se impuso gradualmente un orden patriarcal más rígido. Esta hipótesis, sustentada por la abundancia de figurillas femeninas en el Neolítico y su desplazamiento por iconografía masculina guerrera en la Edad del Bronce, sugiere que la institucionalización del poder pudo ir acompañada de la marginación de lo femenino. La épica mesopotámica recoge simbólicamente esta transición. Enkidu, el hombre natural en la epopeya de Gilgamesh, pierde su vida salvaje e igualitaria al unirse a la sociedad de Uruk, y con ello se van también su inocencia y su libertad. A nivel mítico, figuras de diosas madre poderosas, Inanna, Ishtar, fueron paulatinamente subordinadas o moldeadas por narrativas dominadas por dioses masculinos, como veremos en capítulos posteriores. Así, la organización social de las primeras civilizaciones implicó no solo nuevas instituciones visibles, ciudades, gobiernos, clases, sino también cambios profundos en las relaciones humanas cotidianas, entre gobernantes y gobernados, entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres. En este tapiz histórico, cada hilo, cada individuo, ocupó un lugar distinto al que había tenido en la tribu originaria, y el tejido resultante, la sociedad estratificada, fue a la vez fértil y conflictivo, capaz de logros asombrosos pero también sembrado de tensiones que marcarían la historia futura.